Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y que tuvo el privilegio de tener como rector a nuestro invitado, don Fernando Durán Ayanegui, y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo soy muy chismoso. Hace 40 años yo me gradué de la Escuela de Economía y me fui a estudiar a la Universidad de Pensilvania. Eso es intrascendente, pero en ese momento regresaba después de su postdoctorado don Fernando Durán Ayanegui a la universidad, y ese capítulo quería iniciarlo hace 40 años. Por favor, don Fernando. Muchas gracias, le agradezco mucho la gentileza de invitarme a su programa y aprovecho para darme el gusto de nuevo de hablar con la comunidad universitaria de algunas experiencias desde el ángulo más positivo posible. Yo tuve una trayectoria en la universidad que comenzó en 1959 cuando entré como estudiante, pero la parte importante comienza en 1972 a finales, cuando yo regresé de mi doctorado y mi postdoctorado en el extranjero. Perdón, don Fernando, déjeme corregirme ahí. Yo dije 40 y 72 fue hace 50 años, pero hace 40 usted fundó Canal 15. Entonces, yo me corrijo, no son 50, no son 40, sino 50 cuando usted regresa. Yo llego en el 72 y hacía poco tiempo había ocurrido el tercer congreso, que es muy conocido, porque sí, le dio a la universidad, de ese congreso surgió una estructura nueva para la universidad. Pero cuando yo llegué, ya el congreso había terminado y se estaban poniendo en práctica las primeras disposiciones del congreso que se podían poner en práctica. Claro, había un estatuto nuevo. Y cuando me aparecí de nuevo, ahora en mi escuela de química, que antes era un departamento, antes de eso, gocé del aprecio de mis compañeros, de mis colegas de la escuela, de los estudiantes, y rápidamente me pusieron a ejercer funciones de dirección. Esto es algo que quiero destacar porque yo llego y me encuentro a la universidad montada como nueva universidad, en cierto modo, y ese aprecio de ello me llevó a ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias, que era una nueva facultad surgida de Facultad de Ciencias y Letras, ¿verdad? La Facultad de Ciencias y Letras dio lugar a tres facultades: la de Ciencias Básicas, la de Letras y la de Ciencias Sociales. Me toca ser decano. Y eso pues para mí fue una gran responsabilidad, una experiencia muy bonita, pero como son las cosas, cada escuela tenía su director y formábamos un consejo de facultad que a la vez era consejo de área porque era una sola facultad en el área. Esas son complicaciones, digamos, estructurales que no conviene mucho discutir ahora. El asunto es que yo era decano de la facultad y coordinador del área. Y los directores, siempre que había que nombrar a un representante del área o de la facultad en un organismo universitario, solían decir que nos represente el señor decano.
Y eso yo creo que era una manera que tenían ellos como de ocuparnos en algo para que no les interfiriera con sus asuntos. Es muy divertido el asunto, pero efectivamente a mí me nombraron primero representante del área en la comisión editorial, por ejemplo, de la cual pasé a ser presidente enseguida. Y después, cuando se suscitó la creación del sistema de estudios de posgrado que ya estaba prevista en el estatuto, entonces me nombraron a mí representante del área en la comisión que iba a hacer el reglamento del sistema de estudios de posgrado y me pusieron a presidirla. Como ven, pues se iban dando las cosas de una manera como a pura suerte, ¿verdad? Entonces, esa participación en la dirección de la universidad como una estructura nueva, para mí resultó una experiencia muy particular porque entonces yo me tuve que poner en serio a pensar cómo quería yo que fuera la universidad. Yo tenía experiencia en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Lovaina, Bélgica, un poquito en la Universidad de Ámsterdam y luego en la Universidad de Harvard. Y entonces estaba lleno de ideas de cómo me gustaría que fuera la universidad. Entonces el clima era propicio para participar. No, yo no pretendo que yo cree cosas como... simplemente respondí con la mayor responsabilidad posible a esas misiones que la comunidad universitaria me puso en mis manos. Y entonces ahí, cuando la comisión que iba a hacer el reglamento del CEP ya aprobó su reglamento y se lo propuso al Consejo Universitario, el Consejo Universitario recibió, y esto aquí quiero empezar a hacer justicia con los rectores anteriores, porque el Consejo Universitario recibió una excitativa del exrector Carlos Monge Alfaro para que aprobara el reglamento tal y como lo había preparado la comisión. Y la comisión estuvo integrada por gente de mucha fortaleza académica. Yo era ahí el recién llegado, ¿verdad? Entonces, con la citativa de don Carlos, el Consejo Universitario prácticamente no le cambió nada al reglamento del CEP que nosotros preparamos y vino el momento en que había que designar coordinador del CEP. O sea, ahora iba a funcionar el sistema de estudio de posgrado y dirigido por un coordinador, no por un decano, porque luego en alguna parte tendré que explicar por qué no se usó la palabra decano. Por razones que el mismo don Carlos Monge lamentaba, porque don Carlos Monge pretendió durante mucho tiempo crear la Facultad de Estudios Graduados y las escuelas más profesionales se lo impedían, por temor a que una escuela de estudios graduados les quitara potestades. Entonces, en el Congreso fueron muy listos, yo no estaba ahí, pero fueron muy hábiles al ponerle sistema. No le pusieron facultad ni escuela de estudios graduados, sistema de estudios de posgrado. Y me pasé a ser coordinador del sistema de estudios de posgrado. Hubo una iniciativa para cambiarle el título a coordinador y se tramitó, pero cuando se tramitó ya a mí me habían nombrado vicerrector de docencia muy rápidamente. Esto por la propuesta de don Claudio Gutiérrez. Don Claudio Gutiérrez tenía que presentar una terna al Consejo Universitario, el Consejo Universitario me escogió, y entonces durante unos meses yo ejercí las dos funciones. Eso fue un poquito irregular, pero como se estaba tramitando el cambio estatutario para hacer que se llamara decano, entonces yo nunca tuve el título de decano propiamente. El siguiente coordinador ya se llamó decano. Bueno, y eso me llevó ya en la vicerrectoría a participar en otra serie de cosas. Y finalmente, don Claudio Gutiérrez renunció en un determinado momento y yo fui candidato y gané las elecciones.
Eso, aquí es donde viene el momento de hacer también otro acto de justicia. Ustedes me dicen que hace 40 años se fundó el Canal 15. Yo quiero aclarar que en mi memoria eso no está tan claro como lo tienen ustedes, porque el Canal 15 en realidad nació de un despojo. Yo lo llamé un despojo en aquel momento. Yo era funcionario inferior, es decir, no era rector, cuando a los políticos ocurrió despojar a la Universidad de Costa Rica de la franquicia, por así decirlo, del Canal 13. Le quitaron el Canal 13 a la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica estuvo anuente. Yo no estaba de acuerdo, pero yo no podía influir para que eso no ocurriera. Fue un juego político en el que estuve en desacuerdo, porque el Canal 13 le pertenecía. Es decir, la Universidad de Costa Rica tenía el Canal 13 asignado. Y yo soñaba, de verdad, con que desde ese canal que era de televisión abierta, la universidad jugara un papel importante en la cultura costarricense. Pero los políticos decidieron otra cosa y la universidad accedió. Repito, yo no estuve de acuerdo, consideré que eso fue un despojo. Entonces, don Claudio Gutiérrez tuvo una idea porque a la universidad le asignaron en sustitución del Canal 13 el Canal 15, que no es de lo que yo llamo televisión abierta. Correcto. Y don Claudio fue realmente quien tomó las medidas para que se instalara un servicio que yo lo llamaría de televisión interna, que era el Canal 15. El Canal 15 entonces se creó realmente mucho antes de ese momento que ocurrió cuando yo era rector, porque don Claudio tomó las medidas o las apoyó para que se creara ese canal de circuito cerrado, le decíamos. Sí. Que transmitía no inalámbricamente, no sé cómo, porque en la parte técnica yo no estaba empapado. Transmitía a televisores colocados en pasillos y en diversos lugares en la universidad. Efectivamente, servía para mantener informada de muchas cosas a la comunidad universitaria. Yo recuerdo los aparatos colocados, por ejemplo, en el pasillo de estudios generales. En ese punto, ahí don Fernando, estaba funcionando el canal. Don Fernando, en ese punto vamos a pedirle a ese canal que ahora no es de circuito cerrado, que nos invite a regresar para el segundo segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, recreando esta universidad en la memoria y en las vivencias y en las obras y acciones de el rector Durán Ayanegui, que sigue siendo un universitario pleno. Por favor, don Fernando. Bueno, como venía diciendo, me doy cuenta de que me extendí demasiado en los prolegómenos, pero ahora sí puedo decir, pues ya de manera más concreta, que el proceso de creación del Canal 15 en realidad comenzó mucho antes de mi llegada a la rectoría y que en realidad fueron iniciativas digamos estimuladas por don Claudio Gutiérrez las que llevaron al punto en el que, tomando disposiciones que ya no recuerdo con detalle, de orden presupuestario y reglamentario, entonces se abrió el canal a la transmisión, creo que la puedo llamar digital, aunque técnicamente tal vez no sea exacto eso, pero yo en aquel momento yo no era capaz, tendría que haber sido clarividente para haber pensado que iba a haber el sistema de televisión por cable y todo eso.
Eso, mi dolor porque habíamos perdido el Canal 13 habría sido menos si yo hubiera adivinado que las cosas podrían llegar al punto en que estamos hoy, cuando el canal transmite más abiertamente a través de cable y por la red. Esas cosas no existían. Entonces, lo que yo hice fue muy simple, apoyar el proceso para que lo que don Claudio Gutiérrez había empezado estuviera más a la disposición de la colectividad costarricense. Así que ahí no hay nada especial. Por supuesto, a mí me complace haber tenido que firmar por ahí un documento, pedir autorizaciones al Consejo Universitario para que esto se llevara a cabo. Y como usted dijo en algún momento, bueno, la instalación no se hizo en las condiciones óptimas, Había en ese momento restricciones, limitaciones económicas de espacio físico que nos obligaron a comenzar modestamente. Eso es lo que recuerdo, y como le digo, hay que reconocer que la visión de don Claudio Gutiérrez fue la que realmente originó esto que ahora llamamos, ¿no? Esto que es el Canal 15 ahora y que sirve a la colectividad costarricense dentro de unas condiciones que eran un poco las que sí soñé yo para el Canal 13, cuando yo pensaba que el Canal 13 debería ser una especie de ariete cultural de la Universidad de Costa Rica, pero no todo se puede hacer. La universidad estaba empeñada en muchos cambios en aquel tiempo, entonces había cosas que se quedaban sueltas, ¿verdad? Y la entrega del Canal 13 fue un error, a mi juicio, pero era inevitable porque la política es como es, ¿verdad? Esa es la historia, como yo la puedo contar. Excelente, don Fernando. Y déjeme decirle que este programa cumple este año alrededor de estos meses, 22 años, y es la época en que el rector era otro químico, o bioquímico, o algo así, don Gabriel Macaya, y la vicerrectora era doña Leda Muñoz, y ellos aceptan una solicitud para crear Economía y Sociedad. Incluso empezó con otro nombre, que no viene al caso. Y alrededor de esa época, usted tuvo, debe haber sido hace unos 20 años, una iniciativa que entiendo que por invitación de don Gabriel, usted regresa a la universidad y se hace cargo de nuevo Quijote y de nuevo en un campo que no era química, sino que eran los libros, lo llevó a hacer más universidad. Cuéntenos tal vez un poquito de eso. Efectivamente, en el año 2001, don Gabriel Macaya y yo nos pusimos de acuerdo, no recuerdo en qué términos, para que yo volviera a dirigir el sistema editorial de la universidad, que era una oficina de publicaciones y la editorial. Básicamente, estuve ahí durante poco más de 8 años, pero uno de los problemas a los que nos enfrentábamos los autores costarricenses y los editores costarricenses y las editoriales universitarias era los libreros costarricenses no tenían mucha avidez por exhibir libros de autores costarricenses, y ahí eran perjudicadas las editoriales universitarias porque eran muy parcos en aceptar libros de las editoriales nacionales y sobre todo de las estatales. Enfrentado a ese problema, se me ocurrió proponer una cosa con ayuda de la fundación de la universidad, que consistía en lo siguiente:
lo voy a describir rápidamente. Establecimos un espacio de librería, pero abrirlo solo para los libros de la universidad me parecía a mí como poco importante, porque había dentro de la universidad ya espacios que se encargaban de eso. La idea consistió en que en ese espacio que nos habían asignado para poner una librería, pusiéramos una exposición de libros. Una exposición de libros que se llamó oficialmente Exposición Permanente de la Edición Costarricense. Y el truco consistía en que no teniendo nosotros recursos para adquirir libros, para poner en venta, entonces lo que hicimos fue invitar con derecho a que toda edición costarricense entrara, a que los libros que se editaban en Costa Rica se expusieran ahí, en pequeños números, ¿no? Y entonces, lo que se armó fue un cuadro en el cual era posible vender los libros y nos pedían que se los vendiéramos. El esquema era este: nosotros tenemos los libros en exposición y si un cliente quiere comprar uno, nos pide que se lo vendamos. Nosotros lo hacemos, luego nos entendemos con el autor o el editor para pagarles con el descuento normal de las librerías y renovar el libro vendido, traer otro ejemplar del libro vendido. Ese era el esquema. Es muy simple, era muy simple, pero eso nos permitía tener libros sin plata. Porque el problema era ese, cómo comprábamos los libros. Entonces, funcionó muy bien porque en realidad fue la primera vez que a los autores costarricenses y a los editores costarricenses se les decía: mire, aquí nadie le puede decir a usted que no recibe el libro, es una exposición y usted tiene derecho a ponerlo. Y ahí se creó lo que fue esa librería de libros costarricenses al principio, ¿verdad? Y llegó rápidamente a tener una gran cantidad de títulos, porque quienes hacían libros por cuenta del autor venían y los entregaban, los editores los traían. Y desde luego nosotros nos ocupamos de tener un seguro contra incendio, contra robos, esas cosas para proteger los libros materialmente. Eso fue. Bueno, todavía funciona la librería. Ahora no tiene, el nombre ahora es Librería Universitaria, si no me equivoco, pero es básicamente el mismo concepto. Y hasta cierto punto creo que se conserva la idea de que no se puede rechazar un libro costarricense si se entrega en consignación. Eso creo que sigue vigente. Ese es el esquema. Eso fue lo que se hizo y tuvo mucho éxito. Nos queda un minuto, don Fernando, para que usted se despida de la audiencia de su canal 15 o de este 15 UCR. Bueno, me le agradezco mucho de nuevo la oportunidad que me dio de dar a explicar rápidamente estas cosas y sobre todo me alegra haber puesto en su lugar el aporte que dieron en dos cosas importantes, don Carlos Monge y don Claudio Gutiérrez. Eso es lo que más me interesaba, que hay que tenerlo en cuenta porque ellos fueron, bueno, don Carlos fue mi rector de estudiante y don Claudio Gutiérrez es mi rector de académico de carrera. Y entonces yo los aprecio, los aprecié y los aprecio mucho. Tengo un gran afecto a ellos y creo que es justo que se tenga en cuenta el aporte que ellos dieron, que fue sumamente importante. Muchas gracias de nuevo. A usted, don Fernando, a nombre mío, que soy un cliente, ahora durante el COVID no, pero soy un cliente de ese lugar al ladito de la calle La Amargura, como decimos en San Pedro,
Aunque no tuve el privilegio de tenerlo como rector, le agradecemos todas las cosas que hizo por esta universidad. A las amigas y amigos los invitamos a que se queden con los espléndidos programas que difunde 15 UCR. Muchas gracias. Thank you.